En el contexto de la pandemia, que durante el último año hasta el actual viene asolando al mundo y nos mantiene en el encierro, con el auspicio de Museo Palacio Rioja de Viña del Mar, se abre esta nueva sesión del ciclo de letras en línea La Cáscara de Nuez, Literatura en Cuarentena, que desde junio viene funcionando con clases y entrevistas sin interrupción. En esta ocasión me encuentro con don César Soto Gómez, licenciado en Filosofía y Literatura de la Universidad de Chile y miembro de la Sociedad de Bibliófilos de Chile, y quien desde los años 70 en adelante ha estado dedicado a la poesía en calidad de poeta y de bibliófilo, publicando libros de poesía como Consumatum Est, Alto Biobío y el reciente Quantums de Luz y Partículas de Dios, y libros de recopilaciones bibliográficas y fotográficas como Reino de Chile y el destacado Libro de Libros de Pablo Neruda, al cual le seguirá otro libro de libros similar, pero de Pablo de Roca, sobre cuya vida y obra conversaremos. Tenga usted muy buena tarde, don César. ¿Cómo está? ¿Cómo ha vivido la pandemia? Buenas tardes. Bueno, la pandemia la he vivido como todo el mundo, pero con cierta visión de resignación, a la cual me ayudó mucho la poesía de Pablo de Roca, pues yo estaba escribiendo este libro, así es que me pude concentrar en la escritura y en la finalización del libro, y además en la fotografía del libro. Es decir, en este caso yo soy autor del texto del libro y de la fotografía. Así es que, bueno, he vivido la pandemia derroquianamente, digamos, como dice, sufriendo el dolor del mundo, una cosa así. Para quienes siempre hemos trabajado recluidos entre los anaqueles de la biblioteca, que Jorge Luis Borges comparaba con el universo, el encierro en pandemia no parece tan severo en el sentido de que no hay privación de lo que uno ama, los libros. En el Hamlet de Shakespeare lo dice en unos versos que dieron nombre a este ciclo de letras en línea, La Cáscara de Nuez: yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme un rey del espacio infinito. Usted, que en 1971 integró el taller de escritores de la Universidad Católica de Chile, dirigido por Enrique Lin, y en 1973 fundó la editorial y librería América del Sur, y desde entonces nunca detuvo su trabajo poético y bibliográfico. Ha editado trabajos propios, pero también de otros poetas y amigos suyos, como Nicanor Parra y José Ángel Cuevas, y a su vez sus libros de poesía y de recopilaciones han sido editados y comentados en América y Europa por grandes autores como Roque Dalton, Enrique Lin, Ernesto Cardenal, Thiago de Melo, Berto Padilla, Robert Pring-Mill y Humberto Eco. También Juan Luis Martínez, quien editó su Retrato Hablado. ¿En qué proyectos librescos ha estado volcado durante la cuarentena? ¿Está este libro de libros de Pablo de Roca incluido, me imagino? Claro, este tiempo, digamos, lo tomé para releer, digamos, toda la obra de Pablo de Roca. Pablo de Roca fue uno de los poetas fundamentales en mi breve existencia, o ya no tan breve existencia en este universo, en este mundo, pero porque lo conocí yo a muy temprana edad digo yo, 17 años, una cosa así, y muy poco tiempo después que tuve la oportunidad de saludarlo en el Liceo de Aplicación, a donde había ido a saludar al rector del Liceo de Aplicación, que era don Pedro Contreras Valderrama, hijo ilustre de Chillán, que era amigo de Pablo de Roca. Poco tiempo después me encontré con la tragedia, digamos, de su muerte, y lo relato yo esto en el prólogo del libro de libros de Pablo de Roca, cuando me enteré de la noticia. Y he tenido ciertos privilegios en relación a conocer bien a su familia, a conocer su obra y haber podido coleccionar
todos sus libros y manuscritos dentro de lo posible. Y también ahora me entero con bastante sorpresa, el doctor José Miguel Curet, que está próximo a editar un libro sobre Pablo de Roca en 3 tomos acá por Ediciones Tácitas. Me asombró leer, digamos, algunos borradores de su libro. Él estuvo en Chile de visita acá, viendo la colección y todo eso, y descubrió que la primera edición que existe posterior a la muerte de Pablo de Roca, la primera vez que se editó un libro de Pablo de Roca, y además se redescubrió el primer libro de él, fue precisamente en mi editorial Estudio Bibliográfico América del Sur, el año 1982, o sea que pasó del año 1968 al 82, sin que en Chile y en ninguna parte del mundo se editara nada de Pablo de Roca. Es increíble. Así es que yo tuve ese mérito, y a raíz de ese mérito conocí a su hija, que actualmente tiene 98 años, que está en mal estado de salud, y bueno, aparte de su familia, y me enteré de ciertos detalles que lo llevaron a este trágico desenlace que a mí me afectó muchísimo, porque yo tenía una gran conexión con la obra de Pablo de Roca, y la tengo todavía, cada día más profunda. Cuando Pablo de Roca, el 10 de septiembre de 1968, se suicida, usted entonces ya venía siguiendo su pista y tenía intereses en su poesía. Y me cuenta que además ocurrió un encuentro entre usted y Pablo de Roca. ¿Podría referirnos el suceso? Claro, yo estaba estudiando en el Liceo de Aplicación en el 6º año de letras. Precisamente mi vocación estaba al lado de la creación poética, de la literatura. Entonces ya con mi profesor don Luis Saiz, que era un hombre que podría haber sido tildado de anarquista en ese tiempo, digamos, ya tenía él una visión del mundo, y dentro de eso los libros de Pablo de Roca circulaban por todas partes. Yo ya compraba libros cerca del Liceo de Aplicación, había una librería de libros de liquidación donde aparecían cosas de Pablo de Roca, y obviamente al principio hay un autorretrato de Pablo de Roca que tiene varias versiones y varios títulos, como autorretrato, retrato de adolescencia, que me identificó mucho a mí, ese que termina, o sea, empieza diciendo yo soy como el fracaso total del mundo o pueblo, y que se identificaba porque estábamos viviendo ya, Chile había empezado a vivir una crisis social parecida a la que ha estado viviendo siempre, pero que uno con 17 años, digamos, trata de interpretar, y la única forma de tener una idea clara de qué es lo que está sucediendo tanto en la vida de uno como en la vida del país donde uno vive o en el mundo donde uno vive, fue a través de Pablo de Roca. ¿Y recuerda el día en que Pablo de Roca falleció? ¿Cómo se enteró usted? Sí, lo recuerdo perfectamente, porque yo siempre llegaba muy temprano al Liceo de Aplicación, me levantaba muy temprano, y me iba caminando, digamos, desde la calle Agustinas, por ahí me iba caminando para hacer la hora de llegar a las 8:30 de la mañana al liceo y no tener que esperar que abrieran el liceo. Entonces siempre yo me entretenía mucho leyendo los titulares de los diarios, que había un kiosco de diarios en la esquina de la calle Cummings con la Alameda, donde había estado el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en tiempos en que Pablo Neruda estudió pedagogía en francés. Yo esto lo vine a saber mucho tiempo después. El asunto es que en esa misma esquina yo me paraba a esperar que abrieran el Liceo de Aplicación. Y en esa circunstancia me puse a leer los titulares ese día 10 u 11 puede haber sido, no sé exactamente, porque sería curioso que hubiera, porque si se suicidó el día 10, el 11 fue publicada la fotografía de su muerte. Entonces había una revista que era especializada, que se llamaba VEA, que era especializada en reportajes gráficos. Entonces
la noticia de primera plana y prácticamente toda la revista estaba dedicada al suicidio de Pablo de Roca. Decía, Pablo de Roca se suicidó, ese era el titular en letras rojas, y salía una fotografía de cuando se iba retirando su cuerpo sin vida desde la calle Valladolid 106, que era su domicilio final, y alguna fotografía, el revólver con el cual se había suicidado, que además también con ese mismo revólver se había suicidado su hijo, Pablo de Roca también, que así se llamaba. Entonces, bueno, esa impresión no se me ha borrado nunca, porque hacía poco tiempo que se había suicidado Joaquín Eduardo Bello y tengo entendido que ese mismo año se suicidó Violeta Parra. Entonces, para un adolescente que quería ser poeta, bueno, yo viví en un Chile que era el Chile del Chacal de Nahuel Toro, que yo también vi la película, etcétera. Entonces estaba bien conmovido yo cómo se trataba la creación literaria, la creación, qué pasaba, digamos, en el trasfondo del tejido social de este país. Bueno, todavía no me lo explico profundamente porque no han cambiado mucho las cosas en realidad. A inicio de los años 70, cuando usted estaba estudiando filosofía y literatura en la Chile, el director del departamento era el filósofo Juan Ribano, quien, según él en sus propios diarios, se lee, afirmaba que Pablo de Roca era uno de sus maestros. Usted en diversas ocasiones se ha definido como discípulo de Ribano, a su vez que estudioso de Roca. En el libro La traición del Partido Comunista a Pablo de Roca, de los historiadores Paulina Fernández y Sebastián Sampieri, se trata la relación que hubo entre de Roca y el PC chileno y cómo éste influyó en que la obra de aquel fuera, por así decirlo, relegada, a la vez que resaltaba la de Pablo Neruda. En su poema Pablo de Roca, Gonzalo Rojas refiere esa censura en los versos y la cita al Evangelio en latín: impropria venit et sui eum non receperum. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. En el ámbito universitario de ese tiempo, ya en torno a temas literarios o filosóficos, se hablaba de Roca o esa cierta conspiración de silenciarlo en la esfera poética chilena y que lo afectó en vida, seguía funcionando. Bueno, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, como dice un poema de Hernán Miranda, que es un poeta de esta generación de los años 70, en un poema él dice, en una asamblea del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile se pueden tratar absolutamente todos los temas habidos y por haber en la historia de la humanidad. O sea, como que todo el mundo estaba preocupado de toda la humanidad en ese ámbito, de la filosofía, la literatura. Incluso yo llegaba a pensar de que había un idioma propio en ese tiempo dentro del Instituto Pedagógico, que habían personalidades sumamente destacadas en el ámbito de la filosofía, estaba Félix Schwarzman, Juan Ribano, Juan de Dios Vial Larraín, etcétera, etcétera. Había gente muy destacada en todos los ámbitos del quehacer intelectual del país. Entonces, dentro de la situación política, digamos, de este neomarxismo propuesto por los partidos tradicionalmente que se autodenominan marxistas, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, había un partido de tendencia trotskista también que era minoritario dentro de toda la escena política nacional, pero en esas circunstancias aparece el movimiento de izquierda revolucionario que viene de Concepción, donde Juan Ribano Sandoval había hecho clases de introducción a la filosofía. Entonces, de alguna manera, parece ser que Juan Ribano Sandoval tuvo algún tipo de influencia en el origen del movimiento de izquierda revolucionaria, no por el hecho de que él perteneciera a este movimiento, sino por el hecho de que él era un pensador y como tal lo que él hacía era tratar de enseñar a pensar y no se valía de solamente eslóganes del Comité Central, del partido tanto, el partido de izquierda, derecha,
sino que tomaba los libros de Marx, el manifiesto del Partido Comunista, y lo analizábamos. O sea, él hacía que la gente pensara, que los discípulos de él pensaran en todo lo que realmente se decía, porque hay mucha gente que yo conocí, poetas que eran miembros de un partido y ni siquiera habían leído la doctrina filosófica a la cual decían representar. Entonces, bueno, así como hay muchos miembros de la iglesia o que se dicen católicos que nunca han leído la Biblia, entonces yo no sé de qué se habla cuando se habla con ellos. Pero el asunto es que Juan Ribano aterrizaba dentro de un lenguaje filosófico y humanamente comprensible esta cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta vertiente, digamos, del movimiento de izquierda revolucionario se crea la revista Punto Final. Y es en la revista Punto Final donde se le da una tribuna destacada a Pablo de Roca. ¿Ah? O sea, de la gente, ahí estaba Hernán Lavín Cerda, que era un poeta también simpatizante del movimiento de izquierda revolucionaria. Entonces, en ese ámbito, Pablo de Roca empieza a escribir ciertas columnas, se le publican poemas, él venía llegando hacía no mucho tiempo de su viaje a China, había escrito ese libro China Roja, etcétera, etcétera, y su convicción de carácter político estaba por el lado de lo que estaba sucediendo en la China de Mao Zedong. Entonces había una tribuna importante y es ahí donde Juan Ribano leía a Pablo de Roca. Leía a Pablo de Roca y a propósito de un artículo, Juan Ribano lo llamó por teléfono. Entonces Pablo de Roca le dice, ¿a qué se debe esta llamada de un tan insigne filósofo, una cosa así? Y él le dice, se debe sencillamente que lo considero mi maestro, digamos, en varios ámbitos y lo había leído muy bien y todo eso. Eso no significa que Ribano estuviera dedicado digamos, a promover la obra de Pablo de Roca, sino que dentro de sus conocimientos, Pablo de Roca como poeta estaba, porque dentro de lo que yo le voy a contar parece realmente increíble, pero a la mayoría de los estudiantes de filosofía de esos años, la obra de Neruda nos parecía la obra de un poeta de extrema derecha, de ultraderecha, digamos. ¿Y qué puede decirnos sobre ese opacamiento hacia Pablo de Roca y su propia reacción cuando le es otorgado el Premio Nacional de Literatura unos años antes, en 1965? También conocí, había un profesor que tenía que ver con la filosofía y que era un escritor que se llama Armando Casígoli, que fue a esa celebración y me contó todos los detalles de la celebración de cuando se le otorgó a Pablo de Roca tardíamente, según mi criterio, el Premio Nacional de Literatura. Porque obviamente siempre los premios, no sé ahora, pero siempre estos premios han estado teñidos de características políticas, generalmente políticas, son premios políticos o que se le dan a una persona por mérito, a una cierta causa política, o se le dan a una persona que aparentemente fue un poeta que participó en alguna actividad y que, no sé, de repente está en mala situación económica, entonces se le decide otorgar, o por razones de alta complejidad que a mí nunca me ha quedado muy claro, por ejemplo, bueno, no voy a nombrar todos los, pero bueno, a Huidobro, por ejemplo, que es uno de los poetas más importantes en el ámbito mundial del siglo XX, nunca se le otorgó el Premio Nacional de Literatura. A Enrique Lin, que es un poeta traducido al francés y al inglés, ampliamente conocido, su obra en francés, La Chambre Noire, está ilustrada por Roberto Mata. Nunca se le dio el Premio Nacional de Literatura. Gran poeta también, Jorge Tellier, que fue un gran amigo de Pablo de Roca y que también me contó muchas anécdotas de Pablo de Roca, y que él, siendo director de la revista Árbol de Letras, le dedicó un número completo a Pablo de Roca, poco tiempo antes de que de Roca tomara su decisión final. Así es que era un poeta, no teniendo que ver su escritura con lo que hacía Pablo de Roca, era un poeta que comprendió muy bien a Pablo de Roca a temprana edad. Tellier tampoco es Premio Nacional de Literatura. No son demasiados, pero son muchos, ¿no?
El siglo en que Pablo de Roca vivió y escribió, se sabe, fue una época compleja, y no solo en política, también en literatura. Las ideologías y las revoluciones que dividían al mundo político influyeron igualmente en las ideas que los literatos abrazaban en sus libros. Pablo de Roca, que nació en Licantén y en tanto miembro de una familia campesina, pasó su infancia y juventud en diversos espacios rurales del sur de Chile. Desde temprano se alineó a la utopía que proponía el marxismo, en su caso en la versión maoísta más que a la rusa. El triunfo de la clase obrera en la lucha por mejorar las bases materiales de la existencia. ¿Podría usted darnos su perspectiva, o en su efecto una retrospectiva, de ese de Roca marxista y el contexto tanto político global como filosófico personal en que su afición se inserta? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero de Roca empieza siendo alumno del seminario de San Pelayo de Talca, o sea que tenía cierta idea de, ¿cómo se llama?, de ser sacerdote o algo así. Y incluso en su obra Folletín del Diablo tiene unos versos que son bien divertidos, pero que definen un poco, dice, cuando se llama el Folletín del Diablo, y cuando pienso y cuando hablo, mi verdad canta en mi locura. Soy poeta y me llamo Pablo, nieto de Dios, hijo del diablo y con ganas de hacerme cura. Entonces, había una cierta vocación religiosa que, conversando yo con Patricia Tagle de Roca, la actual directora de la Fundación de Roca, me dice que tal vez él en ese seminario observó algunos comportamientos eclesiásticos que no fueron de su agrado, y además de eso, él estaba leyendo en ese tiempo a Whitman y a Nietzsche, que libros que había encontrado en Santiago a los 16 años, había encontrado en casa de un familiar, según relata Juan de Luigi en algunos ensayos que tiene sobre la obra de Pablo de Roca. Entonces fue expulsado del seminario. Curiosamente, uno de los más grandes poetas chilenos y tal vez de América y tal vez de Hispanoamérica y tal vez del mundo, en Chile fue expulsado de la Iglesia Católica y del Partido Comunista. Es bien extraño, digamos, pero eso significa también algo, que era un libre pensador, igual que Gabriela Mistral, que nunca quiso pertenecer al Partido Demócrata Cristiano, siendo una de las que gestó los encuentros entre Eduardo Frei y Radomiro Tomic, como lo cuenta el filósofo Farías, digamos, en su libro sobre la democracia cristiana, que ella fue la que gestó los encuentros entre Jacques Maritain y Frei, Radomiro Tomic y otros, pero ella nunca quiso pertenecer, le ofrecieron que perteneciera y nunca quiso pertenecer. Es curiosamente, hablando de un tema parecido, Pablo Neruda le ofrece a Gabriela Mistral en reiteradas oportunidades el premio Stalin de la Paz, después que se lo habían dado a él. Parece que tenía autorización para ofrecerle este premio y Gabriela Mistral nunca quiere aceptar ese premio. O sea que tenemos ciertas similitudes, no en su imago mundi, pero ciertas visiones que, digamos, que unen un poco a Gabriela Mistral con Pablo de Roca. En ese sentido, un poco, el de Roca era profundo, o sea, digamos, Gabriela Mistral era profundamente cristiana, tiene una gran influencia del Antiguo Testamento en su obra, pero Pablo de Roca también tiene una gran influencia del Antiguo Testamento en toda su obra. Entonces, desde ese punto de vista, en el siglo XX, digamos, si uno lo analiza, bueno, es el siglo donde se estalla la bomba atómica, donde hay dos guerras mundiales, donde hay una guerra larga, guerra fría, está la revolución de 1917, que es la que, digamos, donde el partido bolchevique, digamos, se toma el poder en lo que era Rusia, la Rusia zarista. Entonces, todas estas conmociones, digamos, de alguna manera llegan a todo el mundo intelectual, y Pablo de Roca no era ajeno a eso. Y en algún momento Pablo de Roca decide ponerse al servicio de la causa de la clase obrera, independientemente de que fuese o no fuese el Partido Comunista.
Entonces, De Roca tiene un itinerario, una peregrinación a la búsqueda de las verdades que podrían mejorar las condiciones de la existencia de la humanidad, que lo hace ir, digamos, yo en el prólogo del libro lo comparo a Kazantzakis, que incluso Kazantzakis trató de fundar una religión para poder expresar esta idea global de la hermandad humana, de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, en fin, cosas que hoy día son bastante utópicas, pero que están presentes en la vida cotidiana. De alguna manera la gente protesta por esas verdades, y Pablo de Roca no es ajeno. Al parecer él se decepcionó mucho de esta cuestión humana, digamos, pero se mantuvo fiel a una idea fundamental que, traspasando toda la ideología, y da cuenta de la columna vertebral de su siglo, que es un siglo conflictivo, dramático, lleno de fracasos, de suicidios de poetas, etcétera, etcétera. Pablo de Roca no es el único poeta que se suicida en el siglo XX. Bueno, sin ir más lejos, en la Rusia, o en lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Sergei Yesenin se suicida, Mayakovsky se suicida, Mandelstam muere en un campo de concentración, etcétera, etcétera. Cosas que Neruda seguramente no sabía cuando canta su canto de amor a Stalingrado u otros cantos de amor a la revolución proletaria, digamos. Pero hay cosas que en la profundidad van dividiendo estas dos visiones de mundo entre De Roca y Neruda, uno con un éxito extraordinario a nivel global y otro con un fracaso también a nivel global, pero que hoy día, ajustándose las cosas, yo creo que está recibiendo un reconocimiento global, porque acaba de ser editado en Rusia, acaba de ser editado en Alemania, en España, en Italia y en Francia. Entonces yo estoy, bueno, para dar una idea, estoy haciendo este libro de libros de Pablo de Roca para que sea también más divulgada su obra. En la anécdota que usted menciona respecto de Roca siendo expulsado del seminario por leer y difundir libros blasfemos, diríamos, Hojas de hierba de Walt Whitman y Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, ahí hay dos influencias, una en poesía y otra en filosofía, que nunca abandonarán el trabajo rockiano, desde Sátira, su primer poemario, hasta China Roja, su último, y pasando por Los Gemidos, y también por sus libros de ensayo, como Heroísmo sin alegría, Interpretación dialéctica de América. Ambas influencias, lo literario whitmaniano y lo filosófico nietzscheano, de alguna manera siempre estarán presentes, con ideas sobre lo humano y sobre lo divino que existe en lo humano. Podría ser que hay ahí un aspecto que subyace a toda la búsqueda ideológica de Roca, y que nos insertaría más bien en una búsqueda espiritual, como ocurría con Nikos Kazantzakis, que pasó por diferentes religiones, diferentes ideologías, en ese avanzar hacia una posible verdad. Sí, efectivamente hay que, digamos, dos columnas fundamentales del pensamiento de Pablo de Roca están sostenidas por la obra de Nietzsche, digamos, y por la obra de Walt Whitman. Incluso un yerno, digamos, de Pablo de Roca escribió un libro extraordinario sobre Whitman, incentivado lógicamente por Pablo de Roca, que es el poeta Mahfoud Massis, que escribió este libro sobre un libro muy desconocido sobre Whitman, el profeta de Manhattan, creo que se llama, o algo por el estilo. Whitman curiosamente tiene una gran influencia en cuanto a que abrió ciertas puertas de la percepción del mundo. O sea, tiene algo que ver con The Doors, digamos, y con las puertas de la percepción. Yo creo que de Whitman tiene esta apertura en la percepción del mundo, tanto en De Roca como en Neruda, en Chile, digamos, porque
Neruda tiene una gran influencia de Whitman, tiene poemas sobre Whitman, tiene el que despierta el leñador, es un poema sobre el Estados Unidos de Walt Whitman, etc. Entonces, De Roca tiene este vínculo con Whitman, con esta cosa, digamos, como del Antiguo Testamento, este profeta, digamos, de América, y él tiene este vínculo, digamos, hasta el punto de que, bueno, con el tiempo él viaja a Estados Unidos, ya habiendo publicado muchos libros, da una lectura en el Salón de los Héroes de la Biblioteca del Congreso de Washington, a la cual asiste el presidente de Estados Unidos, que lo recibe, eso está en los boletines de la Unión Panamericana, con fotografías incluidas. Y además de eso, él dicta un curso en la universidad, no recuerdo en este momento, Columbia puede ser, al cual asiste Allen Ginsberg, otro gran whitmaniano, y Allen Ginsberg el año 1945 aún no había publicado su libro Aullido, lo iba a publicar como el 54, por ahí, y hay un vínculo curioso porque después él influye decisivamente en la obra de Bob Dylan, digamos, que es premio Nobel de literatura. Entonces, esta whitmaniedad dentro del mundo de Roca se manifiesta en esto que digo yo como una percepción whitmaniana de cierta parte de la historia de América, incluso América del Sur. Porque para De Roca existía esto de Surlandia y Yanquilandia, él tenía su visión de mundo de esa manera, encontrando, digamos, dentro del siglo XX también. Aquí hay que hacer un paréntesis y decir, por ejemplo, este poeta que era de una familia campesina, llega a la urbe y después a Estados Unidos, que sería la percepción del orbe. Entonces, Los Gemidos es un libro que se trata de la inauguración de las urbes del siglo XX, cosa que impresionaron mucho a los poetas que llegaban de provincia a las ciudades y después al mundo. Y eso en el itinerario de Roquiano está bien descrito, tanto en su libro Los Gemidos como en otros libros. Dice en una parte, en sus últimos poemas, La manera de la estación de ferrocarriles, dice: mi situación está poblada de adioses y desencuentros. O sea, hay algo ahí importante que él va dando, esta percepción, le va dando a él estas imágenes de los adioses en las estaciones de ferrocarriles, cosa que era frecuente en esos tiempos. Hoy día no hay ferrocarriles, digamos, de los cuales hablar. Entonces, eso es el itinerario de Roquiano en el siglo XX, que es un peregrinaje a la búsqueda de una verdad que pueda consolidar el cambio en lo que se llamaba en ese tiempo una revolución, etcétera, etcétera. Cosa que finalmente en los países donde se hizo no dio el resultado que se esperaba y terminó en la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Chernobyl y la caída del muro de Berlín. Cosas que Pablo de Roca adivinaba que iban a suceder. Ya que de pasada lo mencioné, ¿puede ahondar en el valor del poemario Sátira de 1918 y que De Roca lo deja fuera del canon de su obra, pero usted en la editorial América del Sur en 1985 lo publicó en una edición facsimilar? Lo tengo acá. Ah, sí, claro. Esa es una edición facsimilar que yo la hice en las prensas de la Sociedad Filatélica de Chile, y a mí siempre me llamó poderosamente la atención, porque aquí también hay que hacer hay que pensar en algo que De Roca inaugura esto con una sátira a la poesía de ese tiempo. Yo digo esto porque como fui amigo de Nicanor Parra, cuando yo le entregué este libro a Nicanor Parra en reiteradas oportunidades, muchos años después,
cuando acompañé a Nicanor una vez a leer en el museo, a leer poesía en el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, él, antes de empezar a leer, me sacó de su bolsillo ese libro que usted me está mostrando, Sátira de Pablo de Roca, y me lo mostró como diciéndome, mira, todavía lo estoy leyendo. ¿Por qué? Porque entre la antipoesía y la sátira a la poesía de salón, a la poesía de principios del siglo XX, hay un vínculo que hay que hacer notar. Bueno, están las sátiras de Juvenal, que nosotros, la poesía satírica como que hoy día no funciona, o qué sé yo, no se hace. Pero esa sátira a la poesía de salón es una obra extraordinaria que en el prólogo René de Costa lo compara con los primeros poemas de Eliot en algunas partes, digamos, con literatura, con la percepción que tenían los poetas europeos de esta inauguración del siglo XX o lo que pasó entre las dos guerras mundiales. Y de Roca, curiosamente, se olvidó de este libro porque no lo coloca en sus obras completas, en su antología, no lo coloca en ninguna parte, siendo un texto que es realmente extraordinario. Y yo creo que ahora José Miguel Curet, este doctor en filosofía que hizo su tesis sobre la obra de Pablo de Roca, va a hablar extensamente en su libro sobre esta obra sátira, que lo publicó Pablo de Roca teniendo 18, 19 años. Se publicó un fragmento en la revista Selva Lírica y después otro fragmento también en la antología Selva Lírica. Entonces ahí uno se da cuenta de que De Roca tenía una vertebración, empieza con una vertebración sumamente sólida, porque, por ejemplo, es raro encontrar un poeta chileno que haya leído bien a Nietzsche. A Whitman lo han leído todos, pero a Nietzsche él tenía una cierta formación filosófica. Él había aprendido latín en el seminario San Pelayo y fue profesor de estética durante muchos años en la Escuela de Bellas Artes y fue candidato a ser decano de la Escuela de Bellas Artes y perdió por un voto. Sí, hay una lectura rockiana de Nietzsche bastante certera. Uno lo puede advertir al leer este primer libro de ensayo que publicó Pablo de Roca, Heroísmo sin alegría, que bueno, el título ya es bastante nietzscheano en el sentido de la ciencia jovial, nietzscheana y todos esos conceptos que aparecen en su filosofía. Y otro que fue igualmente nietzscheano y también cristiano en cierto punto fue el que usted mencionó, Nikos Kazantzakis, otro gran lector de Nietzsche, en cuya obra, claro, Nietzsche aflora tanto como en la de Roca. En 1922, Pablo de Roca publica uno de sus poemarios más importantes, Los Gemidos. En ese mismo año aparecieron Desolación de Gabriela Mistral, Trilce de César Vallejo, La Tierra Baldía de T.S. Eliot y Ulises de James Joyce, por nombrar algunos. El título de Los Gemidos, como usted bien ha dicho, hace pensar en ese otro gran poema del siglo XX, de 1956, Aullido, de Allen Ginsberg. ¿Qué puede decirnos usted de la apertura de la obra rockiana ya por fuera de Chile? ¿Qué lugar ocuparía en la poesía universal? Bueno, es que hay múltiples simultaneidades dentro de los afanes de Rockiano. Por ejemplo, este libro que yo voy a publicar, que se llama Libro de Libros de Pablo de Roca, tiene un prólogo de un poeta español que nunca ha estado en Chile y que estudió el doctorado en Filología Hispánica por 2 universidades españolas y que su tesis fue El embrión cósmico de Pablo de Roca. Que va a prologar esta obra. Entonces, de Roca tiene, digamos, hay cosas en su obra como versos que dicen, por ejemplo, mi poema no tiene edad ni dimensión, existe a la manera inmortal del universo y sus catástrofes, no tuvo principio ni fin. Entonces, por eso yo también fui bastante, o sea, amigo de Ernesto Cardenal,
y Ernesto Cardenal hablábamos de Pablo de Roca en algunas situaciones, y también Enrique Lin, por ejemplo, yo estando en el taller de escritores de la Universidad Católica, él me relató algunos encuentros con Pablo de Roca. Él iba a ver a Pablo de Roca, conversaban tardes enteras, qué sé yo, alrededor de una botella de vino. Y Enrique Lin fue un gran amigo de Carlos de Roca, que también no debe olvidarse, que tuvo un hijo y que fue un gran poeta que murió joven. Pero incluso Enrique Lin en su obra La pieza oscura termina con un poema que se llama Elegía a Carlos de Roca. Claro. Que es un poema extraordinario. Tiene una elegía a Gabriela Mistral y una elegía a Carlos de Roca. Entonces, he tenido la suerte de poder conversar de este poeta cósmico, de este embrión cósmico que llama el doctor Pablo Acevedo, que es el que hace el prólogo del libro, porque yo pienso que de Roca, dentro de todo, no es un mero observador de lo humano, sino que además él no está tampoco escudado en fórmulas filosóficas, fosilizadas o científicas, sino que su gesto fundacional, su poesía, es inscribirse en el núcleo de un universo que era el que nos pertenece a todos y del cual todos formamos parte. Y de esa manera yo encuentro alguna similitud, por ejemplo, con Blaise Pascal, que habla en sus pensamientos, que dice: yo no busco mi dignidad en el espacio que continúa mi presencia, sino que estoy dentro de un mundo que a su vez está lleno de mundos. Dice, Pascal habla de una especie de multiverso que solamente por el pensamiento se puede abrazar y conocer. Y yo diría también por la poesía. La poesía es el puente hacia ese multiverso, del cual hablaba Giordano Bruno, qué sé yo. Y también, por ejemplo, el interés de Pablo de Roca ya en el año 1950. Pablo de Roca tiene versos, por ejemplo, que son ecológicos, total, o sea, que ya estaba preocupado de algo así. Bueno, hay un libro donde él, bueno, hay un verso del cual siempre me acuerdo yo, que dice: la bestia comercial avanza, la agarra y alcanza la ballena azul del mar Antártico. La bestia comercial. Y el año 1957 Pablo de Roca escribe un texto extraordinario que se llama Maldición por la erosión territorial de la nación chilena, que forma parte de su libro Idioma del Mundo. Entonces, Pablo de Roca no solamente es un poeta político, se puede decir, sino que es un poeta profundamente unido a la odisea humana de su siglo, en todas sus multilateralidades, digamos. Y eso es lo que lo hizo complejo de ser comprendido bien en su momento. Porque él no goza como poeta, de que él, como poeta del amor o del erotismo. Él va a la cosa profunda, y esa cosa profunda es sumamente conflictiva. Y por eso yo creo que no fue reconocido en su momento como debió haberlo sido, digamos. Se le hizo muy difícil su vida, sobre todo después que muere su gran compañera, que es su esposa Binet, también poeta, la cual tiene una obra sólida, digamos, y que lo acompañó hasta el año 1951. Después ella muere y él queda muy herido, y su vida se tornó muy complicada, pero no abandonó la creación poética. Y en ese contexto del valor universal de la obra de Roca, que usted muy detalladamente nos refiere, ¿podría hablarnos también de la relevancia de la revista Multitud, fundada por él en 1938 y que durante décadas fuera publicada en Chile y el extranjero? Claro, esta revista Multitud, que curiosamente yo creo que hace alusión al verso
de Whitman que dice, yo contengo multitudes, al cual hace alusión también Bob Dylan hace poco en una canción que acaba de editar que dura 17 minutos. Yo contengo multitudes. También hay un verso, no sé exactamente, pero dice algo así como, yo soy la multitud y estoy solo. Ese es el retrato hablado de Pablo de Roca, digamos. Yo soy la humanidad, estoy tratando de abrazar a esta humanidad, de llevarla por un buen camino, por eso él habla tanto del profeta, del líder, de Mahoma, de Jesucristo, que han tratado de llevar a la humanidad por un camino, con un evangelio, con varios evangelios, con doctrinas filosóficas, religiosas, económicas, y esta humanidad parece no entender absolutamente nada. Entonces, de ahí que dice, yo soy como el fracaso total del mundo, dice, oh pueblos. Entonces, en ese sentido, él está anclado profundamente, digamos, a cualquier tipo de evangelios que le permitan comunicar su odisea humana con la humanidad. Entonces, él encuentra esto después que es expulsado el Partido Comunista, crear esta revista Multitud para poner al alcance de todo ser humano al cual le sea posible, digamos, tanto todo tipo de poesía, de obras de teatro. Huidobro publicó una novela acá en la revista Multitud, Pablo de Roca también publicó una novela que se llama Clase Media, que solamente se publicó ahí. Él mismo publica muchas cosas relacionadas con la doctrina marxista, leninista, después maoísta, qué sé yo, van todas las vertientes. Él trata de poner toda esta cultura al alcance del pueblo. Dice, esta es una revista del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y él nunca en ninguna oportunidad ataca al Partido Comunista. Siempre, según me contó Lucó de Roca, que él se propuso nunca atacar, digamos, al Partido Comunista. Sin embargo, atacaba a Neruda porque encontraba que era un falso profeta de una doctrina que ni siquiera él entendía, a la cual se había adherido precisamente por el gran oportunismo que lo representaba para tener una gran difusión a nivel global y obtener cualquier cantidad de premios, cosa que efectivamente logró. Pero bueno, esa era una disputa personal, es como entre Nietzsche y Wagner, digamos, uno es popular, es consagrado, y el otro muere ahí en una especie de miseria solo. Es una cosa, es un fenómeno que suele repetirse en la historia de la humanidad, como con Van Gogh y otros pintores. Sin embargo, hubo periodos en la vida y en la obra de Roca en que prosperó bastante entre 1944 y 1949, debido a la valoración ya internacional con que la obra de Pablo de Roca había empezado a destacar, en una misión cultural encomendada por el propio presidente de la República de Chile, Juan Antonio Ríos. El poeta viaja por toda América realizando recitales, charlas, conferencias, etcétera, pero también buscando una especie de lenguaje de América, así como Ezra Pound hablaba de la lengua de la tribu. Acá en De Roca tenemos la búsqueda de un lenguaje de América, uno continental, filosófico, diríamos, y de lo cual surgen, de todo ese periodo, surgen dos libros de ensayo bastante ambiciosos: Interpretación dialéctica de América y Arenga de 1948 y Arenga sobre el arte de 1949. ¿Qué puede decirnos usted de ese periodo y sus consecuencias positivas, y si es que las hay, también negativas en la obra rockiana? Bueno, tal vez esta es la pregunta más difícil de contestar por la amplitud que tiene en el tiempo y en el espacio. Pero bueno, me puedo referir, digamos, someramente a esta década que se inaugura el año 1940 y termina alrededor del 50, con ciertas tolerancias, digamos, por ambas partes.
Pero sucede que el año 1942 aproximadamente de Roca es publicado en Estados Unidos y traducido al inglés, digamos, y publicado en su obra en la Universidad de Yale, en una antología que se llama 12 poetas de Hispanoamérica, y donde el traductor, que después fue un gran amigo de Pablo de Roca, se refiere a él como una especie de huracán alrededor del cual gira toda la creación poética de América del Sur. Entonces, esta opinión produjo un impacto tan grande en el medio cultural chileno que llegó a oídos del presidente Juan Antonio Ríos, el cual le propone hacer esta gira cultural por todos los países de América y Estados Unidos. Y efectivamente es lo que él vive, con un proyecto muy mal conocido, muy mal ejecutado, muy mal editado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos que hay 3 proyectos fundamentales en Chile. Uno que es el proyecto de Roquiano de crear el lenguaje de un continente, incluso basándose en todas las lenguas indígenas latinas, o sea, de América del Sur, desde México hasta el istmo de Tehuantepec, se puede decir, hasta la Tierra del Fuego, con todos los quechua, qué sé yo, todos los lenguas indígenas de mexicanas, qué sé yo, que son muchas. Quería crear un lenguaje de un continente para hablarle a un continente, o sea, quería ser el poeta o el profeta de un continente. Entonces Pablo Neruda está iniciando el año 1938, hacia el 39, el Canto General de Chile recién, y esto se va transformando después en el Canto General de América. Y en cambio, la obra de Pablo de Roca, este lenguaje de un continente va formando parte de todo esto y se transforma al final de los años, justamente muy mal publicado en esta arenga sobre el arte, que son varias conferencias que él había dado en Estados Unidos y en otros países de América, y publica un libro de Binet de Roca entre medio, y al final publica la Carta Magna de América, que según el doctor José Manuel Curet equivale a una segunda declaración de la independencia de América. Ese es el territorio en el cual él se está moviendo, y es tan mal editado que nadie lo lee, los que leen no lo entienden. Incluso lo que se conoce como la epopeya de las comidas y bebidas de Chile es un fragmento de la Carta Magna de América que se llamaba Teología de un libro de cocina, que después que lo descubre Luis Sánchez Latorre pasa a ser la epopeya a las comidas y bebidas de Chile, uno de las descripciones, digamos, históricas del pueblo chileno en todos los niveles, a través de todos los espacios geográficos más interesantes que uno puede conocer, junto con el poema sobre la posada de don Lucho Contardo. Entonces, este viaje sin duda significa mucho para él. Dejó grabado en la Biblioteca del Congreso de Washington poemas de Morfología del Espanto, que fue el primer poeta de América que grabó poemas con los sistemas antiguos de grabación, que todavía se encuentran en la Biblioteca del Congreso de Washington y ahora se están liberados de derechos, así que se pueden escuchar. En ese viaje, el mismo poeta Jorge Tellier, cuando en el año 1965, por ahí, escribe precisamente en el boletín de la Universidad de Chile sobre esta gran poesía épica que dio origen, que nació en este viaje, digamos, épico, por supuesto, de Pablo de Roca, donde nace esta descripción del lenguaje de un continente, que fue escrita el año 1943, donde hay una descripción de los Estados Unidos de América, y el mismo poeta Tellier lo estima como de una mucho mayor intensidad y calidad que la del Aullido de Allen Ginsberg, que dice: tanta conmoción ha causado en muchos círculos intelectuales de América Latina. Tengo fragmentos del poema en el prólogo del libro, pero no lo puedo leer ahora porque se demoraría mucho, pero es un poema extraordinario que se llama precisamente El lenguaje de un continente. Y este viaje termina en Buenos Aires, viviendo Pablo de Roca mucho tiempo con su familia en Buenos Aires,
donde publica este libro, digamos, que eran 5 libros los que él iba a publicar, sobre Chile, Perú, Bolivia, qué sé yo, y que finalmente, debido al carácter marxista de la interpretación dialéctica que hace de América, el editor no quiso seguir adelante. Y él no quería volver a Chile porque estaba el gobierno de Gabriel González Videla, que había declarado al Partido Comunista fuera de la ley y una de cuyas consecuencias es la persecución de Pablo Neruda, que era senador de la República, que finalmente esa especie de persecución o el desaforamiento de sus privilegios como senador y posterior huida es el que da origen a que Neruda finalice esta obra Canto General justo al final del año 1950. Entonces, estas 3 odiseas, hay una tercera odisea poética que podría ser los poemas y antipoemas de Nicanor Parra, que se desarrollan en esa época y que vienen a ser publicados en el año 1951. O sea, hay 3 lenguajes que se desarrollan en esa década. Por eso le decía que la pregunta era un poco compleja, pero espero por lo menos haber hecho una reseña, sobre todo destacando ahora esta epopeya de las comidas y bebidas de Chile y la idea de donde nace la épica social americana y la búsqueda de un lenguaje común a toda América del Sur. Los últimos números de la revista Multitud están dedicados a la China maoísta, y de ahí saldrá un cúmulo de largos poemas que en cierto sentido sobre China, que en cierto sentido fueron un anuncio del que sería el último poemario de Pablo de Roca, China Roja, de 1964, escrito durante su visita a China ese mismo año y traducido al chino. ¿Qué noción tiene usted respecto de cuánto trascendió en China y en Chile dicha publicación? Bueno, se puede uno referir a la trascendencia inmediata de un poemario, pero aquí hay un vínculo místico, yo creo, de Pablo de Roca con la dinámica social del mundo, porque Pablo de Roca, al decepcionarse un poco o bastante de la Revolución de Octubre, busca en su horizonte, digamos, algo donde estuviera realmente ejerciéndose esta dinámica revolucionaria. Y como Mao Zedong había dentro de la ideología marxista, digamos, él abre otra vertiente donde reinterpreta el leninismo soviético y, bueno, toma una versión del marxismo que no deja de llamar la atención hasta el día de hoy, pero él está en una posición distinta a la Unión Soviética, a pesar de que la Unión Soviética había hecho una transferencia, digamos, tecnológica que ha sido considerada una de las más grandes transferencias tecnológicas que ha habido en la historia de la humanidad. Tal vez habría que analizar ahora la transferencia tecnológica de Estados Unidos y la Unión Europea hacia China. Curiosamente, esto ya había empezado a suceder. Y bueno, Mao Zedong tiene una posición bien controversial en el mundo, digamos, ideológico marxista, pero bueno, tratándose de un país de más de 1.000 millones de habitantes y con tantas catástrofes a través de su historia, incluyendo la gran hambruna que fue producida por la misma tecnología, o sea, por el mismo intento de Mao Zedong de adaptar a su pueblo a nuevas tecnologías, los hizo que abandonaran los cultivos tradicionales del campo y a raíz de eso murieron como 30 millones de personas. Entonces, sin embargo, Pablo de Roca ya había empezado en los años 50 había fundado en Chile, había ayudado a fundar el Instituto Chileno-Chino de Cultura. Y después de eso, algo que me contó Enrique Lin, me dice que Enrique Lin, cuando visitaba a Pablo de Roca en alguna época, siempre encontraba a un señor chino que vivía en la casa de Pablo de Roca.
y me dijo después, pasó un tiempo largo y un día me invitaron a un cóctel en una embajada y estaba ese señor chino ahí, y ese señor chino había sido nombrado embajador de China en Chile. O sea, bueno, entonces ahora De Roca se vinculaba profundamente con la gente. Entonces, De Roca trata de encontrar, viendo que él como poeta y todo se va a morir, digamos, él trata de establecer un vínculo que trascienda su propia muerte y que le dé a su lenguaje poético un sentido de trascendencia, y esto solamente lo podía hacer una revolución nueva, que no fuera las conocidas ya habían fracasado. Y él ve en China potencialmente que podía hacer esta gran revolución. Y él va a China, estando muy enfermo ya, y escribe, primero iba a escribir un libro en prosa, pero debido a la enfermedad que lo afectó estando hospitalizado en China y todo eso, llegó a un acuerdo con los agentes culturales y escribió este libro poético China Roja, que se tradujo inmediatamente al chino y que tengo entendido que lo tradujo un familiar del actual presidente, no sé cómo llamarlo, de China actualmente. Eh, bueno, los apellidos chinos son para nosotros casi todos iguales, digamos. Pero hay, curiosamente, el carácter que toma la revolución china, digamos, con las teorías desde Mao Zedong y Deng Xiaoping, el que después, con su famosa frase de que no importa el color que tenga el gato, sino que sepa cazar ratones, ha llevado la economía china hasta donde está hoy día, que está a las puertas de ser la primera economía del mundo. Entonces visoraba Neruda que ahí había una cosa. No creo que él haya pensado que iba a pasar esto que está pasando ahora, pero ¿qué otra cosa podía pasar? Pero él avisora que en China se van a producir las cosas, digo. Y profetiza esto de alguna manera, tal vez un poco exacerbadamente en la figura de Mao Zedong, porque había una especie de culto a la personalidad con Mao Zedong, pero rápidamente Deng Xiaoping es el que toma las riendas de China, se puede decir, y la lleva al lugar en que está hoy día. Él fue a China con su hijo Pablo. Y recorrió China y su libro se publicó, y actualmente yo tengo entendido que De Roca está siendo estudiado, su visita está siendo revisada, su entrevista con Mao Zedong también. O sea, Pablo De Roca está naciendo, se puede decir ahora, en la primera cuarta parte del siglo XXI. Y naciendo en parte desde el oriente, desde donde sale el sol. Claro, porque hay que pensar ahí, yo que siempre voy a Alicantén y veo el río Mataquito, digo, bueno, este campesino del río Mataquito llegó al río Yangtze, escribió un poema sobre el río Yangtze, así es que dio una vuelta importante al mundo y al siglo XX, de las ideas, de la poesía, de la teología, de los libros sagrados y no tan sagrados, y hizo una interpretación, así como la interpretación dialéctica de América, yo diría también una interpretación dialéctico-poética del siglo XX. Para finalizar, y volviendo a su trabajo personal respecto de Roca, ¿en qué está actualmente su libro de libros de Pablo de Roca? Primero, ¿qué es un libro de libros para la gente que no está enterada del anterior, del libro de libros de Pablo Neruda? ¿Qué puede esperarse de un libro de libros? ¿Qué contiene y en qué consistiría el próximo a salir referente a la vida y obra de Pablo de Roca? Bueno, yo he denominado de esta manera un libro de libros porque pienso que es la mejor manera de divulgar la obra de Pablo de Roca, porque cada uno de los libros que él publicó en su vida, desde sátira hasta la antología y los últimos libros que publicó en su vida, porque hay que destacar una cosa, Pablo de Roca siempre se autoeditó.
Lo editaron a veces, la editorial Nacimiento, la editorial Zigzag, qué sé yo, 3 o 4 o 5 libros. Todos los demás libros los editó él mismo, con recursos muy precarios. La revista Multitud se hizo con recursos muy precarios. Hay que pensar que editar un número de una revista en esos años equivalía al precio de que tenía una propiedad, una vivienda. Era muy caro, por eso que ser editado era una cosa que ya se suponía que un poeta que era editado ya había llegado al máximo de la fama, digamos, una cosa de la consagración. Entonces, el esfuerzo que hizo Pablo de Roca, yo creo que en desmedro de sí mismo y de su propia familia, de tener este heroísmo sin alegría, de invertir todos sus recursos en editar sus propios libros, en vender sus propios libros. Esto está muy bien descrito en un libro de Mario Ferrero, otro poeta poco conocido, que se llama Pablo de Roca, guerrillero de la poesía. Y curiosamente Allen Ginsberg, cuando estuvo en Chile, lo fue a visitar, y Allen Ginsberg le manda una carta a su padre, que también había escrito libros de poesía, y le dice: acabo de ver a Pablo de Roca, este antiguo guerrillero de las poéticas de América del Sur. Mire cómo se van conjugando las frases en cuanto se refieren a su persona. Entonces, el mérito extraordinario de haber editado sus propios libros, de haber sido una especie de peregrino de su propio evangelio, de haber sido consecuente con eso, y de haber hecho esto con pocos recursos y con gente que a su vez también tenía pocos recursos. Muchos libros de él están impresos en la imprenta de que había en ese tiempo en las cárceles, en las prisiones, habían imprentas, y él va nombrando al final en los colofones de cada uno de sus libros, nombra a todas las personas que participaron en la encuadernación, en la tipografía, en los dibujos. Carlos Hermosilla Álvarez pues, ilustró muchos libros de él, y bueno, eso en cuanto a la última parte hay que destacar, sí, yo creo una cosa importante: en los últimos años de su vida escribe este extraordinario poema que se llama El canto del macho anciano, que hoy día el doctor Pablo Acevedo lo está considerando el más grande poema de senectud que se ha escrito en la lengua castellana. Donde él constata el fracaso de su misión, digamos, de alguna manera, y pareciera ser que la manera de poner fin a sus días es la constatación de un fracaso universal de este evangelio de hacer, como dice su santidad el Pablo, su santidad Francisco I hoy día, seamos todos hermanos, fratelli tutti. No fue posible, y el suicidio queda en evidencia de que su misión había fracasado. Hay algo más que la sangre de Roca derramada en ese acto de violencia contra su propio cuerpo, en el suicidio, ¿no? Bueno, él se definía a sí mismo desde temprana edad como soy un país hecho poeta por la gracia de Dios. Yo termino el prólogo de la introducción al libro, dice: aquí yace un país hecho poeta por la gracia de Dios. Y en otro libro yo le dedico 2 versos a él que dicen: su amor a las piedras de la cordillera de los Andes hizo que el océano Pacífico circulara por su sangre. Qué belleza. Bueno, desde el entusiasmo hacia el conocimiento que todos, usted, yo, el público, compartimos, le agradezco infinitamente, don César Soto Gómez, su disposición a conversar sobre la vida y obra de Pablo de Roca para este ciclo de letras en línea, La Cáscara de Nuez, Literatura en Cuarentena, que durante la pandemia, bajo el auspicio de Museo Palacio Rioja de Viña del Mar, se ha mantenido activo y creciendo. ¿Algo más que usted quisiera decir al respecto? Bueno, definir que el libro de libros de Pablo de Roca es una descripción de cada uno de sus libros con un comentario y con una cita de los versos más importantes, de manera que una persona que nunca haya leído libros ni obras de Pablo de Roca pueda enterarse de la importancia y la trascendencia que pueden tener en las más breves palabras posibles. Entonces es como una suma
de que en un solo libro va a leer múltiples libros y, por decirlo de esta manera, toda la obra de Pablo de Roca en la manera más sintética posible. Así que esa también le agradezco yo la disposición digamos, a ampliar la visión de la obra de Pablo de Roca. Estoy muy agradecido también de ustedes. Nuevamente le agradezco de vuelta, que tenga buena tarde y hasta luego. Bueno, muy bien, hasta la próxima, gracias.